Bien, hola muchachos, aquí estamos nuevamente para hablar un poco sobre este tema que es importante, siguiendo con la cadena de temas que hemos venido hablando del manejo de plagas y enfermedades. Empezamos hablando en su momento de las enfermedades, de los tipos de enfermedades que le afectan al cafeto, cómo se manifiestan, cómo se dan, ¿no? Un paso por encima prácticamente, pero que ha ayudado bastante a que se pueda comprender cómo funciona cada una de ellas. También hablamos de las plagas insectiles que atacan tanto la raíz como el tallo, como las hojas, como las flores, como los frutos, ya sea en campo o ya sea en cosecha. Entonces esto nos ha servido también para entender cómo funciona la dinámica de plagas y enfermedades dentro de una planta y qué actitudes deberíamos de tener en cuenta siendo productores. También se ha hablado de las malezas, los tipos de malezas, cómo se pueden agrupar los tipos de malezas y su control. Y esto hay que entenderlo porque de esta manera nosotros podemos obviamente hacer un manejo integrado más completo, más, como su nombre lo indica, más integral, porque hay que tener muy claro un fenómeno en particular, que independientemente de cualquier situación que se le pueda presentar a una planta, una enfermedad, una plaga, una maleza, hay que promover y cultivar el hecho de el manejo integrado de plagas de manera, como su nombre lo indica, integral, donde se evalúen y se tengan diferentes elementos que ayuden a hacer un control mucho más efectivo de las enfermedades. Ahora, por otro lado, hay que recordar que lo mejor que hay que tener en cuenta, que lo mejor que hay que aplicar, es un control de tipo preventivo, porque siempre nos vamos a encontrar con plagas, con enfermedades que van a estar afectando directamente, y entonces esto más bien a la larga nos va a estar generando dificultades si no somos preventivos, y en su lugar buscamos ya ir de índole curativa. Cuando estamos hablando de una planta de este tipo, no es que no se pueda hacer un control curativo, sino que va a ser mucho más tardado y va a ser un poquito más costoso y va a ser más complicado. En cambio, si somos inteligentes y aplicamos todas las medidas que vamos a ver el día de hoy de una manera preventiva, esto va a ayudar a que podamos adelantarnos y que seamos precavidos ante una situación que se pueda salir de las manos, para evitar fenómenos como los que ocurrieron en 2012, por ejemplo el gran brote de roya, que puede evitarse, ¿no? Si hay un control preventivo. Obviamente en esa instancia fue grande la afectación, pero para eso ocurren las cosas, para aprender de ellas y para tratar de cometer los mínimos errores posibles. Así que a raíz de eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar o cuáles son las estrategias más comunes y cómo las podemos ir utilizando de manera integrada. Por aquí vamos a dar un paseo por esas estrategias más comunes para que ustedes puedan hacer una idea de cómo funcionan y cómo se aplican al café. Así que aquí vamos a ver estas opciones. Como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar sobre el mecanismo de control de enfermedades, hablando directamente del control de enfermedades, del manejo integrado de enfermedades. También aplica para plagas, porque estamos hablando también de plagas y enfermedades. Entonces, esto es lo que quiero que vayamos viendo. El objetivo, bueno, vamos a identificar cuáles son esos aspectos que son relevantes, comprender cuáles son los pasos de una expresión inteligente. Esto lo vamos a ver en otra oportunidad con más profundidad. Y diseñar un programa de control de enfermedades o de plagas que se ajuste a las necesidades que tenemos. Aquí podemos ver una imagen de una suculenta. Solamente la traje aquí para dar una vista rápida de cómo se puede llegar a confundir una afectación de una enfermedad por un daño mecánico. En este caso es quemadura solar. Y las cosas del sumario que me interesan, que podamos ver, que hablemos del método de reguladores, prácticas agrícolas, métodos biológicos, físicos, la clasificación, más o menos cómo funcionan los fungicidas y el equipo. Entonces, bueno, esto es solamente para hacernos una idea de este tipo de enfermedades que nos dan en los frutos que tenemos en la nevera. Bien, este es el centro de todo. Realmente que aquí está resumido todo lo que deberíamos de entender para hacer un manejo o un control integrado de plagas, de enfermedades y de malezas. El caso de malezas es un poquito más sencillo, pero en el caso de enfermedades y de plagas insectiles
pues existen estas dinámicas. Podemos pasar por los distintos elementos que ustedes pueden ver acá. Tenemos el control químico. Tenemos el control químico, que básicamente el control químico llama al uso de productos, ya sea sistémicos o de contacto, para prevenir o para controlar una enfermedad o un insecto cuando ya empieza a notarse. Entonces esto se puede hacer de manera asperjada o espolvorada, puede ser con tratamiento previo en las semillas, cuando vamos a elaborar, por ejemplo, un semillero, cuando vamos a hacer un vivero, por ejemplo, se hace un tratamiento previo de manera que podamos evitar cualquier daño, cualquier enfermedad que se haya albergado en el semillero. Entonces ahí ya tenemos una primera instancia donde vamos a hacer un control mucho más eficiente y de manera, reitero, preventiva, porque esto va a ayudar, obviamente, imagínense que hiciéramos todo sin utilizar herramientas preventivas o mecanismos preventivos de enfermedades, de insectos. Lo más seguro es que vamos a tener los problemas mucho más rápido que en condiciones de control. También se pueden hacer tratamientos a suelo, por ejemplo, cuando vamos a hacer un trasplante, que ya tenemos el vivero listo, lo vamos a llevar al campo, ahí podemos hacer un tratamiento al suelo para prevenir cualquier enfermedad, algún foco de alguna enfermedad que ha existido antes o algún insecto que se encuentre, como lo vimos en videos anteriores, donde mirábamos la gallina ciega, por ejemplo, las cochinillas, que afectaban directamente la raíz. Entonces, por ahí nosotros podemos empezar haciendo un control preventivo que sea útil y que va directamente al suelo. De esta manera, cuando ya hacemos el trasplante de la planta, ya tenemos mucho mejor, o ya tenemos una variante que nos dice, bueno, la planta va a soportar si existe alguna plaga que ande por ahí o alguna enfermedad que esté en el suelo. Desinfección, ya sea de almacenes o equipos, por ejemplo, cuando utilizamos los sustratos, cualquier sustrato que nosotros utilicemos, ya sea de cualquier confección, siempre es bueno desinfectarlo previamente a hacer un semillero, previamente a hacer un vivero, porque si no, corremos el riesgo de que haya alguna bacteria, de que haya algún hongo, que haya algún insecto, que cuando la plántula empiece a crecer, hay que recordar que la plántula joven es muy débil y es muy propensa a sufrir distintos tipos de afecciones. Entonces, para evitarnos alguna situación que no podamos controlar posteriormente, entonces es mejor hacer un tratamiento al suelo de desinfección, así como podemos ver aquí. Y obviamente, bueno, el control de vectores. Por ejemplo, hay muchos insectos que son transmisores de virus, de algunas virus. En café quizás no se note tanto, si en otros cultivos de índole hortícola, pero hoy ya tenemos muchísimos productores que no solamente siembran café, sino que tienen algún cultivo alternativo. Entonces también es bueno aplicarlo, es decir, no solamente focalizarse en la finca, como hablábamos hace mucho tiempo atrás, donde decíamos que la finca hay que entenderla como un agroecosistema que tiene integración de diferentes componentes y que todos están interrelacionando entre sí, entre ellos el cafetal y algún cultivo alternativo de producción o de consumo o de subsistencia que tengan los productores. Entonces también hay que prevenir los vectores, porque las plantas que se encuentran distribuidas a lo largo de la finca también pueden ser hospederos de otras enfermedades, hospederos de plagas, así que también debemos tener un control por ahí. Métodos reguladores, bueno, las cuarentenas y las inspecciones, por ejemplo, cuando traemos semillas nuevas, que andamos, no sé, conseguimos alguna semilla por ahí, la queremos probar, la traemos de otro lugar, entonces primero debe pasar por una instancia de cuarentena, donde se evalúa por las posibles enfermedades o los posibles patógenos o los posibles insectos que vengan ocultos en una semilla que probablemente no se haya tratado. Entonces en ese momento es donde interviene a nivel fronterizo la inspección de semillas, la inspección de cualquier germoplasma que quiera ingresar al país, y a raíz de ahí también, pues si se detecta la introducción de alguna semilla o alguna variedad nueva, primero se deja en ese previo de cuarentena, donde se evalúa si es
probable que traiga algún patógeno que a la larga traiga consecuencias importantes. Así que ese es muy a tener en cuenta. Nunca se sabe, uno viaja, encuentra alguna variedad, alguna planta que le gustó, entonces es bueno, primero, pasar por una desinfección, una limpieza previa y luego traerla a cuarentena de manera que podamos inspeccionar si no va a traernos alguna enfermedad o algún insecto que genere mayores consecuencias. Prácticas agrícolas, que vemos acá abajo en color verde. Las prácticas agrícolas, y estas, como digo, se aplican de la misma manera, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la erradicación de hospederos. Esto es muy importante. Bueno, no es muy importante, es súper importante hacer una inspección constante en la finca, donde vamos viendo toda la vegetación nueva que empieza a crecer, sobre todo en una época de lluvia, que las malezas crecen, que la vegetación que fue controlada se regenera, entonces esto puede ser hospedero, entonces lo mejor es hacer una ronda, identificar si hay posibles hospederos donde en estas plantas se alberguen algunos insectos, se alberguen algunas enfermedades que traigan como consecuencia que estas sirvan como trampolín para que lleguen a la planta. Así que si logramos evitar los focos o los hospedantes posibles, entonces esto ya nos va a ayudar de una manera estratégica a que antes de que lleguemos a un control químico, antes de que lleguemos a un control muy agresivo, primero pasemos por estas estrategias. ¿Qué otro tenemos por aquí? Bueno, que lo podemos ver. Rotación de cultivo, bueno, en el caso del café, esto es un cultivo prácticamente perenne que se va a mantener toda la vida allí, así que es muy difícil que lo vayamos rotando, obviamente, pero sí se puede crear hasta cierto punto la diversificación de la finca, cuando se integran otras variedades, cuando se incorporan sombras, árboles de otra categoría, o algún frutal para que le sirvan a la vez de sombra a la planta y que también no haya albergue para plagas. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos el saneamiento, siempre estar haciendo limpiezas constantes a la finca. El saneamiento también de la planta, por ejemplo, encontramos una planta y eso lo mirábamos en las podas. Una planta empieza a tener ciertas dificultades o está muy vieja, entonces ahí le hacemos una poda que sirva para que se regenere mucho más rápido, pero no solamente lo vamos a dejar ahí, sino que tenemos que aplicar algún producto protectante, de manera que esa planta que se ha podado, que tiene muchísimas heridas y que a la vez está estresada, entonces se pueda regenerar y también se encuentre sana, porque si no, en esas pequeñas heridas, por ahí puede ingresar un hongo, por ahí puede ingresar algún barrenador o algún insecto que a la postre o que a la larga genere consecuencias negativas a la planta. Marcos de siembra, esto es importante y sobre todo para el café hay que tenerlo mucho en cuenta. Respetar el distanciamiento de siembra según las variedades. Algunas variedades pueden ir un poquito más cerca por su estructura, su arquitectura, como lo vimos en su momento. Hay otras plantas o hay otras variedades que la planta pues tiene bandolas mucho más largas, mucho más compactas, entonces si se traslapa crea mucha humedad en ese microclima, se crean las condiciones para que las enfermedades se generen, entonces eso hay que evitarlo, tener control de sombra, la regulación de sombra, la regulación de las podas, también el marco de siembra que se va a utilizar, si va a ser una variedad de 2x1, una variedad de 2,10 por 1,10 o de 1,50, no sé. Según sea la variedad que nosotros vayamos a utilizar, debemos tener siempre respetar, no por querer acaparar mucho, introducir más plantas de las que tiene capacidad ese suelo de soportar, entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Y marcos de siembra, bueno, manejo del cultivo. Igual el manejo del cultivo hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo bien hecho, hay que hacerlo de manera correcta. Es decir, bueno, terminamos la cosecha, a partir de ahí qué actividades vamos a hacer, bajo qué instancias y bajo qué circunstancias. Luego nos estamos cayendo el verano, qué otras actividades vamos a hacer, inicia la floración de la planta, qué otras actividades, cómo vamos a fertilizar, qué productos protectantes vamos a utilizar.
de qué manera vamos a regular el pH del suelo. Todo eso tiene una repercusión muy importante para control de plagas, para control de enfermedades, para el control de malezas, para el desarrollo de cultivos. O sea, que son varios elementos a tener en cuenta que si no somos cuidadosos y lo vemos de manera aislada, podemos cometer errores o caer en errores donde digamos, bueno, ok, esto no está funcionando, esta técnica que me recomendaron no me funciona, pero hay que hacer un análisis si se están aplicando las otras de manera conjunta, porque una actividad aislada no va a ayudar al café, más bien lo que va a hacer es paliar probablemente las demás, pero a la larga se van a notar las dificultades, se va a notar una caída de rendimiento, se va a notar que la planta puede que resulte que se enfermó y la gente o el productor se diga, bueno, ¿por qué si yo estaba haciendo esto y me cae una enfermedad? ¿Pero cómo es posible si es para esto? Bueno, hay que ver el entorno, ¿no? ¿Qué otras actividades estaba haciendo o no hizo? Y eso deben ser. Es entendible que a estas instancias, que una planta es muy adulta, y esperamos el máximo rendimiento, el tiempo que demora en activar su ciclo de vida productiva, es muy comprensible que la gente tenga miedo, que el productor tenga miedo a desarrollar o aplicar algunas actividades, sobre todo aquellos que no están cooperativizados, aquellos que no están organizados, pues les resulta un poquito más temeroso a realizar algunas de esas actividades. No obstante, hay que tener en cuenta que si buscamos la mejora, pues debemos arriesgar. Esto es una situación así donde debemos ir probando cosas nuevas. Siempre recomiendo probar en pequeñas parcelitas, en pequeñas número de plantas, para luego ir viendo si la actividad funciona, si los resultados dan, si los resultados no dan, para que el productor mismo experimente y vaya dándose cuenta de si las actividades que aprende, que se le recomienda, le son funcionales y de esa manera salte, ¿no? De diga, bueno, practiqué, apliqué esta actividad, me resultó muy buena, me resultó muy positiva y la voy expandiendo de una manera escalonada. Tampoco es que voy a toda la finca a hacer lo mismo, sino que me voy de una manera escalonada porque es una forma inteligente de trabajar y de esta manera vamos a lograr que el cafetal se vaya adaptando a las nuevas dinámicas que le estamos incorporando y a la vez nosotros como productores vayamos aprendiendo y vayamos viendo también el desarrollo de un cafetal. Aparte de si vivimos del cafetal, pues prácticamente tenemos que destinar todo el tiempo a consentirlo, a trabajarlo, a experimentar y a probar cosas nuevas. Si no, pues entonces no estamos en nada. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Bueno, el manejo de tejidos, esto es fundamental. Si queremos conservar una variedad que ya tiene 40 años en la finca y la queremos conservar por muchísimo más tiempo, entonces la única forma de lograrlo es haciendo un manejo de tejido, porque ya lo vimos cuando hablamos de manejo de tejido, cómo caen los picos de rendimiento debido a la regeneración de la planta, cómo se debe hacer de manera estratégica ese manejo de tejidos. Entonces ya lo vimos, yo no voy a ahondar mucho en ello. Y si nos vamos al otro lado, a los métodos biológicos, dentro de los métodos biológicos encontrar variedades. Primero, variedades. Por ahí se dice, ¿no? Las variedades resistentes, y prácticamente ya quedan muy pocas variedades resistentes, más que todo son variedades tolerantes que pueden soportar el impacto de alguna enfermedad o el impacto de alguna plaga. Sobre todo las plagas no tanto, porque la plaga cuando empieza a afectar, y las que vimos, que destruyen la raíz, que perforan todo el tallo, pues realmente no hay ninguna planta que sea capaz de tolerar y reponerse ante un daño de ese tipo. O sea, prácticamente ahí la decisión es aplicar alguna actividad que nos ayude a regularlo. Ya podemos hablar de métodos químicos o de métodos biológicos, que son los que estamos viendo ahorita. Protección cruzada también se puede hacer, que es cuando estamos utilizando técnicas combinadas de un químico con un biológico, también cuando utilizamos una variedad A con una variedad B, cuando utilizamos barreras, cuando utilizamos diferentes estrategias para prevenir la aparición de una enfermedad. Algún hiperparasitismo, ¿no? Algún producto biológico que haya en el mercado, por ejemplo, a nivel de nombre científico está el Bacillus, que se puede utilizar, el Verticillium,
la Beauveria, que es uno de los más comunes para el control de broca, para el control de gallina ciega. Cada quien analizará si esa efectividad le sirve o no, pero es lo que hay y es lo que se puede utilizar como controles biológicos que se aplica al insecto para que este tenga una reducción poblacional en la finca. No es que se va a eliminar en su totalidad, sino lo que se hace es que se reduce la población existente. Algún bacteriófago, o sea, alguna bacteria que se alimente del insecto, o sea, que lo vaya afectando, algún micoparasitismo, algunos nemátodos, así como hay nemátodos negativos que crean llagas en las raíces del cafeto, en algunas zonas, también hay nemátodos que regulan a esos nemátodos dañinos. Cultivos trampa, bueno, en este caso el cultivo del cafeto casi no se utiliza en cultivos trampa, porque sería, bueno, es una estrategia que se utiliza quizás en hortalizas, en granos básicos, ¿no? Utilizar un cultivo que sea un poquito más susceptible para tratar de en esos lugares tener el foco de afección y regular por focos. O sea, focalizar dónde se va a encontrar la mayor presencia de una población insectil y regularla por ahí. Eso es cuando se utilizan los cultivos trampa. Y por otro lado, bueno, tenemos los métodos físicos, que son tratamientos de calor, agua caliente, agua hirviendo, para sustratos, sobre todo, la esterilización de suelo, cuando tenemos algún suelo que está presentando muchísimos problemas por nematodos, por ejemplo, bueno, toca hacer alguna esterilización o alguna bacteria es muy, muy insistente, entonces ahí pues toca tirar ya de la esterilización de un suelo. El tratamiento de órganos con agua caliente, volvemos a lo mismo. Refrigeración, bueno, estos son algunos casos, y radiaciones. También son algunos casos muy particulares en el mundo del café, de la producción del café casi no se aplican, así que, pero sí es bueno ir más o menos identificando cuáles se pueden utilizar. Entonces, como podemos ver aquí, estos son los métodos más comunes que podemos ir encontrando a lo largo del manejo integrado de plagas, de enfermedades. Ahora, ¿qué sucede? ¿Se pueden aplicar todas? Claro que sí, solamente que va a depender también de la disponibilidad de tiempo que tenga un productor y también la disponibilidad en cuanto a su deseo de irlas aplicando. Como pudimos ver, son bastante sencillas, no requiere de mucha complejidad, de que vamos a traer grandes cosas, no, simplemente es, primero, seamos preventivos, manejemos tejidos, utilicemos algún producto de contacto que sea protectante, cuidemos el suelo antes de hacer algún trasplante, haciendo un sustrato que venga desinfectado, que venga limpio, para evitarnos cualquier patógeno que nos genere problemas, cualquier insecto, tal vez algún control de suelo cuando tenemos problemas por gallina ciega o filófaga o nemátodos, o sea, todo eso lo debemos tener en cuenta desde el inicio porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener una pauta clara, una pauta clave. De no hacerlo, lo más seguro es que se nos acumulen las actividades. Imaginemos, ¿no?, que se nos junta la poda por una roya, por no sé qué, la fertilización y que a la vez se nos junta el encalado del suelo. O sea, todo ese montón de actividades, por no hacerlas al tiempo, el momento correcto, podemos terminar amontonándonos y eso nos va a generar un conflicto importante. Así que hay que tenerlo siempre presente, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar, de qué manera las vamos a utilizar y que sean también efectivas para el control de plagas y de enfermedades. Bueno, entonces una breve explicación de cada uno de ellos, los métodos biológicos y demás. Y yo les lo comparto. En las imágenes se pueden ver el modo de acción de los fungicidas. Esto me parece importante, de cómo los fungicidas tienen un uso o una repercusión sobre la planta, porque esto es bueno saberlo porque nosotros podemos saber qué tipo de producto y qué acción va a tener ese producto en la planta. Y aquí podemos ver básicamente las tres instancias a nivel de la aparición de alguna enfermedad, la etapa germinativa, ¿no?, un hongo que ya está germinando, que penetra, que atraviesa las lenticelas, los estomas, que atraviesa la pared celular, o sea, que ya va por dentro de la planta. Bueno, hay un crecimiento al interior intracelular donde se va
alimentando los nutrientes que hay dentro de esa célula y después cumple su ciclo y empieza a esporular. En esta etapa, en la esporulación, pues es cuando ya el hongo mismo se está reproduciendo y utiliza el viento como uno de los elementos reproductores para llevar esas nuevas semillas a plantas nuevas. Entonces, tenemos, y aquí podemos ver, el tipo de fungicida que podemos encontrarlo de manera preventiva, que es justamente protectante antes o cuando llega el hongo, porque el hongo siempre va a llegar, la espora del hongo siempre va a llegar, pero si tenemos la planta protegida, entonces esa espora se va a desactivar en ese momento. Ahora, si no está, bueno, toca tirar de los curativos o erradicantes. Entonces aquí vemos cómo los sistémicos pueden ser preventivos, pueden ser curativos, pueden ser erradicantes. Los protectantes, por general, son de manera preventiva. Esto es lo que se recomienda, utilizar preventivos, porque ya cuando llegamos a una etapa de curación o erradicante, ya la enfermedad ya ha ejercido su porcentaje de daño y entonces es como, bueno, tener un poco de cruzar los dedos, a ver si esto realmente nos va a funcionar, no nos va a funcionar, si la regeneración va a ser a tiempo, si la dosis se aplicó de manera correcta. O sea que para evitarnos llegar a todo ese pensamiento o esa incertidumbre, lo mejor y lo más inteligente que podemos hacer es aplicar un producto que sea de manera preventiva, sobre todo cuando son fincas convencionales, algunas que son orgánicas, pues tienen que aplicar otras estrategias, o sea, siempre algunos productos que les sean permitidos, tipo el cobre, no sé, el caldo bordelés, que son algunos fungicidas que se pueden utilizar, pero que son prácticamente de contacto. Así que eso significa que hay que utilizarlos con mayor regularidad, pero de manera preventiva. Para ello hay que auxiliarse justamente de una estrategia que es la que vamos a ver más adelante, que es la estrategia del muestreo. Aquí podemos ver la misma imagen, mejor explicada, la germinación de un hongo, la penetración a través de los estomas, la colonización a lo largo de cada una de las células, la esporulación y la liberación ya de la nueva espora para que vaya a infectar a nuevos individuos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar los distintos tipos de fungicidas? En este caso, porque estamos hablando de hongos, si hablamos de insectos, hay que recordar cuando hablábamos de los insectos que tenían esa fase de huevo, de larva, de pupa, de adulto, entonces hay que hacer un muestreo de huevos, de huevecillos para controlar y evitar que los huevecillos proliferen nuevas poblaciones. Luego, cuando están en estado adulto, también hay que prevenir de que pongan huevos, porque si no, en la oposición nos van a generar una población alta de insectos y es lo que estamos evitando. Entonces, el manejo integrado de plagas es el uso combinado de todas las estrategias que hemos visto anteriormente. Claro, a estas hay que agregarle el sistema de evaluación, el sistema de diagnóstico. Aquí está esta imagen que me gusta muchísimo porque lo que pretende ella, esta imagen, explicar es no irse de un solo a lo loco, ya voy a aplicar un producto químico y ya está, no. O sea, las recomendaciones, vayámonos por partes. Primero, bueno, todo productor debe estar aprendiendo constantemente cómo funciona su cultivo, qué plagas lo afectan, cuáles son las nuevas tendencias que hay en el mercado para control de plagas, para control de enfermedades, que las aprenda, que las conozca para que en la medida de lo posible los vaya aplicando de manera inteligente en su finca. O sea, no que lo vaya a hacer todo de un solo porque es imposible, pero que vaya por lo menos aprendiendo 1, 2, 3 técnicas, que las vaya aplicando, que las vaya probando, que vaya registrando la información, porque este es otro aspecto que muy pocas veces se logra, que es aplicar un producto, aplicar alguna técnica, aplicar una medida y anotar los datos de decir, bueno, la planta se comportó de esta manera, los resultados dan, tuvimos rendimientos. Entonces, al no hacer eso, se está haciendo todo a tiempo y ese es el error garrafal que cometen muchos productores. O sea, que el primero es el aprendizaje continuo. Si no hay aprendizaje continuo, es muy difícil lograr buenos resultados. Un diagnóstico aprobado, siempre cualquier cosa rara que vayamos viendo en la finca, bueno, si no somos expertos, nos acercamos al agrónomo de turno,
consultamos qué cree que puede ser este insecto, qué puede ser esta enfermedad, cómo se me está manifestando, la planta está mostrando estos síntomas, qué está ocurriendo. Eso ya es un auxilio, ¿no? Pero para ello hay que hacer un diagnóstico. La monitorización, cómo nosotros a lo largo del tiempo decimos, bueno, noté algo extraño, voy a ir monitoreando qué sucede. Una planta estaba marchita, al cabo de 15 días 10 plantas estaban marchitas. ¿Qué puede estar generando ese problema? Eso es la monitorización. Al siguiente año, yo hago un paralelismo al siguiente año, qué ocurrió, qué pasó, no tuve problemas o el problema se manifestó de una manera más importante. La economía a nivel de daños, cuánto yo pierdo. O sea, aquí podemos hoy ver muchos productores que dicen, no, este año fue malo, este año no se pudo, este año no se logró, se perdió mucho dinero, pero numéricamente hay que tratar de mantener los datos, de conocer los datos, cuánto invertí, cuánto gasté, cuánto se me fue, cuánto del presupuesto de la finca se me destinó para el control de plagas, para el control de enfermedades, me fue efectivo, lo voy a volver a hacer el siguiente año, no, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y parece tonto, parece absurdo esto, pero es la base. Si no hay conocimiento, si no hay monitorización, si no hay una valoración de qué es lo que estábamos haciendo, si no tenemos un registro histórico de la evaluación, del desarrollo de la planta, de plagas que hayan aparecido, por dónde entró alguna enfermedad, por dónde entró algún foco de plagas, si no lo sabemos, entonces es muy difícil tratar de llegar a los siguientes niveles de la pirámide solamente porque creemos que puede suceder. Entonces aquí podemos ver la base, ¿no? Las plantas resistentes, el manejo de buenas prácticas agrícolas. Este es el primero. Es decir, bueno, en el caso del cafeto tenemos esa disyuntiva, invertimos en cafés de especialidad, cafés especiales o en cafés tolerantes, que son más que todo para volumen. Entonces hay que saber y diferenciar. Una va a demandar de más trabajo que la otra, una va a demandar de más cuidados que la otra. Esa es una decisión clave que debe tomar todo productor. ¿Qué otro aspecto tenemos aquí? Bueno, el control biológico. Partimos del hecho de que existen algunos productos biológicos que se pueden aplicar como reguladores, algunos fungicidas o insecticidas a base de algún hongo que sea entomopatógeno, que más bien ayude a tener un control regulado de las plagas que aparecen. De ahí ya llegamos a un control mecánico, el control mecánico, manejo de tejidos, de sombra, el manejo de fertilización de algún producto preventivo, todo eso va dentro de lo mecánico, de esterilización de sustratos, tratamiento de semillas, selección de semillas, controles cuarentenarios según se trae semilla nueva, etc. Y finalmente, ya cuando ya vemos que va acrecentándose algún problema o cuando ya decidimos que es clave, entonces ahí es donde vamos a aplicar un producto que sea preventivo o algún producto o un control químico ya, o sea, como el máximo nivel. O sea, que antes de llegar al producto químico hay que haber pasado recomendablemente por otras instancias como fueron las que hemos ido viendo a lo largo de esta imagen. De ahí, ¿qué otro aspecto es clave? Bueno, aquí lo podemos ver. El diagnóstico, siempre hay que hacer diagnóstico. El diagnóstico nos ayuda a detectar posibles enfermedades, posibles focos de infección, posibles focos de insectos. No es lo mismo esperar que la planta esté muy enferma, que tenga algún problema y hasta ese momento intervenir. Que hacemos un diagnóstico rutinario, no sé, puede ser quincenalmente, donde vamos evaluando y vamos detectando la posible aparición o no de alguna plaga, de alguna enfermedad, y en ese momento estamos haciendo una detección temprana, que eso nos va a ayudar en gran cantidad a identificar qué plaga, qué enfermedad y qué control vamos a ir utilizando. Entonces aquí es, bueno, una recomendación, cambiar el chip, que la mayoría tiende a curar los síntomas, no, lo que hay que hacer es resolver los problemas, hay que ser preventivos. Esta es la esencia del manejo integrado de plagas, esta es la esencia. Ser preventivos, aplicar todas las estrategias y de manera preventiva
no llegar al producto químico como primera instancia, sino que ir poco a poco hasta tomar la decisión de si se va a necesitar o no. ¿Y de dónde surgen los problemas? Pues muchas veces surgen de los alrededores. Por eso es importante ir haciendo un muestreo rutinario, por lo menos cada quincena, ver cómo está la finca vecina, cómo están las plantas aledañas, cómo están las nuevas plantas. Después de una lluvia, por ejemplo, que aparecen malezas, que aparecen cultivos aledaños, ver cómo eso pueden resultar focos de infección que traigan como consecuencia un daño. Y obviamente lo primero que hay que hacer aplicando todo esto son los muestreos. El muestreo, si no hay muestreo, aplicar un producto puede resultar malo porque en su lugar lo que estamos haciendo es aplicar algo que probablemente no se necesite o en alguna dosis o en algún momento que realmente no valga la pena. Entonces, antes de llegar a tomar la decisión de decir, bueno, aplico un producto y ya está, no. Primero veamos, analicemos qué es lo que está pasando, hagamos un diagnóstico rutinario. A la gente no le gusta hacer mucho esto porque resulta aburrido, pero es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Y más si tenemos un cultivo que va a durar 30, 40 años en la finca. Entonces, si nosotros vamos haciendo un registro histórico, va a ayudar de una manera a considerar decisiones importantes. ¿Cómo se hace el muestreo? Bueno, aquí podemos ver en esta imagen, imaginemos que esta es la finca, y acá vamos haciendo un muestreo en zigzag, donde vamos tomando distintos puntos de manera aleatoria, de manera que tampoco se puedan entrecruzar. Esto nos va a ayudar a tener una percepción del comportamiento global de la finca. A mí me gusta llamarle personalmente establecer estaciones. ¿Por qué? Porque ahí no solamente voy y muestreo plagas o muestreo enfermedades, sino que aprovecho y hago el muestreo de suelo, cómo está ese suelo, si tiene humedad o no, si tiene plagas o no, si tiene enfermedades o no. Evalúo la planta, la calidad de la planta, si está bien, si está desarrollada, si está sana, si está madurando bien, si está desarrollando bien. Al mismo tiempo veo cómo está la sombra en ese momento, si está en el rango óptimo para esa etapa de desarrollo del cultivo, si está muy tupida, si está muy alivianada o muy despejada. O sea, eso me sirve. También evalúo las malezas, si hay más malezas de una categoría que de otra. Todo eso yo lo voy sumando y lo voy evaluando en una misma instancia. Entonces, mientras yo estoy en el punto 1, digo, bueno, voy a evaluar todo esto. Cuando me paso al punto 2, voy a evaluar exactamente lo mismo y así sucesivamente. De esa manera, voy haciendo un diagnóstico completo. No solamente evalúo suelo, no solamente evalúo plagas, no solamente evalúo enfermedades, sino que también evalúo lo que mencioné, sombra, desarrollo de planta, la fertilización, si está siendo efectiva, si esa fertilización está dando resultados, o si la planta necesita hacer alguna fertilización extra. Todo eso lo vamos viendo, tomamos los datos a nivel de tejido, el tejido está sano, viene bien, va a florecer bien. Y si en este caso, como vemos en esta imagen, es un muestreo de suelo, bueno, aquí los datos más o menos que debemos poner para hacer el muestreo de suelo, porque con eso lo que estamos haciendo es identificando bien la zona para luego mandar a hacer el análisis correspondiente. En la planta, bueno, ¿dónde vamos a tomar muestras? Lo ideal siempre es hacerlo. Vamos a ver si yo puedo hacer algún dibujo por acá, creo que no se puede. Tomar el centro de la planta. O sea, tomar el centro de la planta, es decir, no irme a tomar las hojas apicales ni tomar las hojas más viejas, porque estas probablemente nos falseen el resultado. Lo mejor es tomar de las bandolas centrales del centro de la planta, tomar muestras de hojas, de tejidos, de planta, de semillas, de cerezas cuando están madurando, para tener toda la información que necesitamos. Esto nos va a dar una mejor pauta, así que la recomendación es siempre tomar de la zona central. Aquí vemos estas dos personas de donde están tomando la mano. Ese sería el rectángulo donde nosotros vamos a tomar plantas para hacer muestreo. Y aquí, bueno, algunas distribuciones. Esto que es importante es tener una hoja de muestreo
y poder anotar los datos ahí, cuántas, por ejemplo aquí en esta que es muy sencilla, que la he desarrollado yo, tenemos los distintos puntos de muestreo, en este caso yo utilizo 30, aquí voy poniendo las plagas, las enfermedades y las demás cosas que voy evaluando, y al final paso planta por planta valorando qué es lo que tiene y le voy dando un rango según sea el daño. Luego esto le hago un análisis de manera que me sirva a mí ver por dónde se van encontrando los distintos focos de infección o de daño, y esto me va a ayudar a tener estadísticamente, sin llegar a ser algo tan complejo, obviamente se puede hacer, todos estos datos se toman, se analizan a nivel de software estadístico, pero si lo estamos haciendo en la casa, en el campo, pues tomo los datos, hago un vaciado de esa información y por ahí empiezo a ver cómo están esos comportamientos. Así que de ahí, bueno, hay algunas escalas, algunos experimentos que había elaborado. Esto de manera resumida es lo que quería explicarles, la importancia que debemos tener cuando vamos a aplicar algún método de control. Primero hay que identificar conocimiento, hay que saber cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, cuáles son las malezas que afectan. Una vez que ya tengo esa información, bueno, en qué instancias van apareciendo a lo largo del cultivo, de ahí aplico este sistema de diagnóstico, creo que es el primero y es el más importante. Voy aplicando diagnóstico de una manera rutinaria, cada 15 días, cada 20 o cada 30 días, de manera que esos datos me sirvan a mí para tomar decisiones y detectar cualquier situación de manera temprana. Y a partir de ahí voy tomando las distintas técnicas que existen, ya sea un control químico, ya sea un control mecánico, ya sea alguno biológico, ya sea algún etológico. Según sea la circunstancia, yo voy a ir aplicando. Así que esa es la recomendación siempre. Primero, diagnóstico, de ahí conocimiento, y voy a volver a esta imagen, que es la que me parece la clave de todo esto. Bueno, si llego a ella, esta de aquí, donde aquí vamos viendo que necesitamos conocimiento y vamos por las distintas etapas hasta llegar al control químico. Nunca nos vayamos por un control químico de una manera directa, sino que primero seamos preventivos, hagamos diagnóstico, analicemos situaciones y tomemos decisiones de acuerdo a las circunstancias que estamos haciendo. Y luego, ¿qué más? Bueno, ser preventivos. Si no somos preventivos, estamos cometiendo un error garrafal. Así que, saludos totales.